se va llenando. Sí, Ceci, bingo, bingo, acá estamos. Gus, hola Peguajó. Están conectándose, es lindo ver cómo van entrando, ¿no? Me da mucha ternura esa manera de ingresar, me da mucha ternura también cuando empezamos, abrimos esto y ya vemos en lista de espera un montón de gente, eso también nos da una ternura, ¿no? Cómo se da la paradoja de que tenemos más éxito en estas charlas que muchas veces cuando hacemos charlas en las universidades, en las muestras que curamos, ¿no? Ayer hablábamos con Oran Carola de la erótica del encuentro, ¿no? La erótica que produce esto en el más puro sentido de ganas de vivir, ¿no? Que nos mete a todos. Los mensajes de ustedes contándose qué vamos a cocinar esta noche, cómo se comparten un montón de temas que naturalmente quizás no nos llamarían la atención, pero en estos contextos, como están compartidos, nos llama la atención. Nadia dice la erótica al poder, sí, la erótica al poder en estos contextos de muerte y de enfermedad, la erótica al poder más que nunca. Y que no nos cuesta mucho poner la erótica en el poder, ¿no? La política del deseo a pleno para la cultura. Así que estamos súper felices de seguir haciendo tanto, ¿no? Epa, siempre hay algún perro, alguna perra, a veces está el gordo, Niñe. algún niñe. El otro día era muy lindo ver también cómo escuchábamos mientras hacíamos la tarea con algún hijo, cómo se da esta cosa de acompañarnos y también esta gana de aprender, ¿no? También hablábamos de esto de la conversación como una fuente súper genuina de conocimiento. Esta sensación de escucharnos, ¿no? Este placer de la escucha, que también está en el chat cine de las primeras 40 charlas. Cami, a ver qué hora es, ¿querés empezar a grabar? Recién son las 6 en punto, 6:01. Esta semana, la tercera semana de 40 charlas, tenemos una semana movida. Ayer la tuvimos a Nora Ancarola desde Barcelona, con todos sus proyectos de las politizaciones del malestar, trabajando mucho, una gran artista que está allá en Barcelona hace 4 años. Hoy tenemos a la escena de San Juan, a las pibas de San Juan, con el trabajo muy técnico, muy lindo, heliográfico. ¿Qué es haciendo tanto ruido, Cami? Me pongo así loca. Perdón, estoy silenciada, no puedo detectar quién es. Es alguna de las chicas. Alguna de las chicas que van a pero no sabemos cuál. Pero no sabemos quién, porque aparece Gra, pero Gra está silenciada. Bien. Entonces, ayer estuvo Nora Ancarola con las politizaciones del malestar, con su proyecto hermosísimo, que trabaja mucho migración, trabaja con museos e instituciones. Hoy están las chicas de San Juan con el fanzine heliográfico, que es también un proyectazo hermoso, que lo van a contar en breve.
Mañana está Janet desde Cusco, con lo que es el registro de bienes muebles de un museo arqueológico. Siempre tratamos toda la semana de tener a alguien de museos, ¿no? Y de instituciones. El organigrama. En algún momento Ahora esto tengo que ver el calendario de siembra y a el recorrer los museos. calendario biodinámico. A ver, quien esté hablando tenga cuidado, puede tener el micrófono abierto. No sé quién es. El otro día había alguien que se peleaba con el marido, ¿se acuerdan? Hermoso, mi marido, que le ponía los puntos. Muy bien. El jueves tenemos a Claudia Perdón, Esperanza. que voy a interrumpirte un segundo, voy a enmudecer todo y te voy a, porque no está pudiendo hacerse. Listo. Entonces les decía, el jueves vamos a tener, hemos invitado a una cátedra de la Universidad del Centro de Tandil, Claudia Esperanza, con la cátedra de realización 4, que nos va a venir a contar toda la experiencia de filmar, de enseñar y filmar en cuarentena, toda una poética de lo cotidiano, de la casa, de los pliegues y los rincones, muy, muy lindo proyecto. Porque aparte estamos haciendo intercambios con cuanta universidad podemos, porque nos estamos bancando las pantallas con les pibis. Gustavito desde Pehuajó dice, Clau es nuestra también, porque Clau es del Festival de Cine de Pehuajó, del FIC también. Y el viernes tenemos ese proyecto que amamos, que ya cumplió 11 años, que es Isidoro Espacio de Arte, que es una galería que queda en la localidad de Coronel Suárez, en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, con Sonia Gómez, que es una gran remadora, y Si Amor, sí, que con quien hemos hecho proyectos hermosos, como el Caldo Contemporáneo, ¿no? Que esperamos ansiosamente volver a compartir con todos esos encuentros donde cada quien trae una verdura a una gran olla y hacemos un caldo entre todos mientras hablamos nuestros temas culturales. O sea, como se ve, ganas de juntarnos nunca nos faltaron, por eso quizás estas charlas son cada día más numerosas y nos tienen totalmente tomades. Tenemos como 2 semanas más ya programadas, estamos viendo de hacer de a 2 las cosas, hay muchas ganas de seguir invitando museos, tenemos una invitación también, conversaciones con museos de Cava, y también tenemos la semana que viene, lo tenemos al Chiqui del Museo Charrúa de Neuquén, nos gustan los museos raros, nos gustan los museos descentrados, desmarcados, problemáticos, esas cosas que yo digo, ¿no? Si el aula y el museo no tienen problemas, están en problemas. Así que vamos al problema, como siempre. Ahí está Adri Albi, está Mariposa, está Sandra Butera, está Ale Fallazo desde Neuquén, está la Gaby Juárez desde Palomar, profe. Todo siempre en torno a ese tema que nos convoca a casi todos que estamos acá, que es la educación, casi todos somos docentes, las prácticas artísticas y la cultura comunitaria. Cómo volvemos a eso que amamos y que nos late, que es el territorio, ¿no? ¿Qué va a pasar con los territorios? ¿Cuál es el territorio hoy? Otra de las grandes debates que atraviesa esto. Dicho todo esto, me parece que ya le puedo pasar la voz a Florencia. Decíamos esto solo, hoy Hola, hola. pensábamos que esto es como un programa de tele, pero con la dinámica de millennial, ¿no? Donde nos vemos qué estamos haciendo, quién está cocinando, quién está pintando, la mayoría están creando, quién está dibujando, quién está tomando mate, quién se le cruza el gato, quién se le sube el niñe en la cabeza, y eso es lo lindo, ¿no? Que es como una tele con el otro lado también adentro. Flor, me callo, se lo prometo. Adelante. Bueno, gracias, Keke. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Flor. Hace unos días, el viernes, estuve presentándoles el Chatzin, la publicación en forma de fanzine de las Cuarencharlas, y hoy
tengo el honor y la alegría de compartirles la presencia de un colectivo que se llama Fanzine Heliográfica, que están conectadas desde San Juan. Y bueno, nos van a contar hoy un poco acerca de su actividad, su práctica colectiva. Así que bueno, vamos a darles la palabra a ellas, que nos cuenten un poco su tarea, y bueno, después vamos a ir viendo las preguntas que van... hola Elda, hola Moma, vamos a ir viendo las preguntas que salen en el chat, y se las vamos a ir contando a las chicas, así en el medio de la exposición de ellas podemos ir llevándoles preguntas y dudas. Así que tienen mucho para mostrarnos, tienen unas cosas fantásticas que nos van a alucinar, así que sentidos súper abiertos. No sé si quieren ir arrancando. Bueno, vamos a arrancar con el hola. Hola a todos. Ahí las chicas no tienen el micrófono activado, para que digan hola cada una. Sí, hola. Hola. Emi. Falta la Meli Clau, Díaz, la Meli. falta. Somos varias, por eso. Clau, así le vamos a ir abriendo el micrófono. Ahí los chicos que están con el host las van a ir abriendo. Hola. Falta Meli. A ver. Sofi. A Ahí Sofi está. no la veo. Sofi se había salido y había vuelto a entrar. Ah, Sofi, está ahí. Sofi Manrique, ahí va, activadísima. Bien, Meli, ya te habías puesto tu nombre. ¿Cómo andan? Son un par las chicas, así que vamos a tener una colectiva a vivo. Una polifonía de voces. Polifonía, de verdad. Claro. Bueno, arranco. Vale. Dale. Nosotras somos Fanzine Heliográfica, como decía Flor, somos un colectivo. Lo que hacemos es justamente un fanzine, que es una producción autogestiva, grupal. Vamos a empezar por el principio, cómo arrancó todo esto. Nos conocimos en un seminario de corporalidades y géneros, la Marian era la profe. Y bueno, ahí digamos que hubo una afiliación, si se quiere, nos dimos cuenta que nos interesaba lo mismo, algunas chicas estaban laburando con sus fanzines personales, y bueno, gestamos este proyecto para hacer un fanzine colectivo con distintas perspectivas de un mismo tema. Entonces lo que hicimos en el primer número fue trabajar con brujería, y estas, bueno, nuevas relecturas. Sobre todo trabajamos mucho con Federici, no sé si han tenido la oportunidad de leer Calibán y la bruja, pero bueno, es algo que está recién ahora, digamos, después de siglos, como de nuevo a la luz. Entonces trabajamos con ese tema, pero también desde lo cotidiano, que es una bruja, que es en todos lados hay una bruja en el barrio, una bruja, un mito urbano u otros saberes. Entonces como que, bueno, investigamos en lo académico, pero también en lo que La sabíamos. concepción de cada uno de lo que era una bruja. Claro, exacto. De hecho recuperamos algunas entrevistas. Y bueno, y armamos el primer número, siempre relacionado o en cruce con el tema de la corporalidad y el género. Digamos, no era cualquier costado de la brujería. Entonces, bueno, de esa exploración nació el número 1, que si está por ahí, Marian, podríamos Dale, yo muestro, mostrarlo. igual mostrar justo detrás tuyo, Mariam, lo tenés pegado, para que se vea un poco la A ver, a dimensión, mí ¿no? misma. Chicas, ahí nos Que preguntan puedo cómo llevar se llama el libro. la compu. Ay, el Calibán y la bruja. El talibán y la boca. Calibán y la bruja. Acá les muestro cómo es a escala humana. O sea, este es mi cuerpo, bueno, y esta es la producción. Es una especie de afiche, ¿no? De entrada estamos como en un formato
no muy común de lo que es un fanzine. No sé si se ve. Justo este encima salió desenfocado y muy rosa. Ahora les vamos a contar de la técnica. Bueno, les muestro las imágenes. Lo que estaba bueno por ahí de que Mariam les muestre la dimensión del fanzine es porque también fue una elección consciente el hacer un fanzine de esa dimensión. Primero porque es un plano gigante que nos permitía retomar la idea del ensayo visual, es decir, que mediante imágenes también podíamos construir conocimiento y que no solamente necesitábamos de la palabra escrita para generar conocimiento. Si bien están justapuestas, porque en el fanzine aparecen tanto imágenes propias como ajenas, totalmente robadas, y también aparecen textos propios y ajenos, aparecen entrevistas, que es lo que nombraba Mariam. En ese momento está otra integrante más, que ya no está en el grupo, que es Esther. Esther, ella también estaba en el curso, tiene 70, no sé, les voy a mentir y se va a enojar, tiene 70 y algo. Entonces, bueno, Esther también como que su aporte en ese momento fue hacer entrevistas. Entonces ella les fue preguntando a distintas amistades qué eran ser bruja, y bueno, esas entrevistas se fueron incorporando también al fanzine. A ver, Sí, digamos como que hicimos una exploración, una suerte de investigación, pero muy por fuera de lo que yo jamás hice investigación académica, no sé, ustedes chicas, pero por donde pintaba, vamos a decirlo así, en resumen bien corto, ¿no? O sea, charlar con amigos, que esperamos una bruja, así, toda mi familia son brujas, mira vos, y están las brujas blancas, las brujas negras, como saberes que, bueno, venimos arrastrando y son propios de, qué sé yo, de la comunidad, ¿no? Claro, y sobre todo como en esto que dice Mariana, como no solamente remitirnos a lo académico en el sentido sumamente racional, sino también incorporar otros saberes, que es esto de la experiencia, que es esto de los afectos, también, bueno, qué es lo que piensa mi abuela, e incluso aquello que supuestamente, según algunos, puede ser entendido como una superstición, ¿no? Entonces también hay gente que habla de la bruja desde otro lugar que no tiene que ver con pensarlo ni desde una lectura histórica y de género en el sentido de aquella prohibición que se hizo a ciertas prácticas de las mujeres, sino como una lectura, una práctica social real, ¿no? Que modifica la realidad. Entonces también la idea era ir mezclando todos esos saberes y también los saberes de la experiencia y no rechazarlos como, bueno, precisamente por esta construcción académica de la razón se construye desde este lugar y esta es la forma, digamos. Y obvio, tampoco rechazar la construcción, qué sé yo, histórica, por ejemplo, porque justamente nos basamos en Federici, que tiene un punto de vista muy zarpado, acerca de, bueno, cómo el Estado en ese momento, 1500, 1600, cuando sucedió la caza de brujas en Europa, digamos, como que fue una estrategia para despojar y denigrar al cuerpo de la mujer de un lugar y, bueno, quemarlas en la hoguera. Les hago el resumen, ese es el resumen del libro. No, léanlo, es muy hermoso. Pero digo, eso también lo rescatamos, no hay nada que quedaba fuera. Marian, voy a ir compartiendo la pantalla. Dale, eso te iba a decir. Acá les cuento un poco lo que estuvieron mencionando brevemente en el chat mientras buscan las imágenes. Hablaron un poco de la intuición, hablaron de la brujería como práctica, y bueno, como de rescatar como justamente el saber, digamos, de otro tipo de saber, ¿no? De no menospreciar o generar una jerarquía entre un saber que, bueno, como hablaban un poco también de la historiografía y de cómo cierto saber está más ponderado que otro. Buena, perdón. Sí, bueno, de hecho, esta foto es de un amigo que también estuvo un tiempo en el fanzine, es una foto de su familia en realidad. Claro, es la abuela y la tía abuela, creo. Sí, sí.
Entonces, si bien acá se ve como fragmento, se puede bajar, descargar el pliego en total. El pliego tiene unos 70 por 1,50 creo que eran las medidas, o por ahí. Antes por ahí de ir al contenido, sí a mí me parecía interesante hablar de esto que decíamos recién de que el hacer el fanzine como este pliego grande era una elección. Por un lado, en esto que hace ratito hablábamos, tenía que ver con que al ser un pliego tan grande es imposible que lo hagamos de a una, sí o sí tiene que ser hecho de a 2 personas, 2 o más, porque nos maniobramos un vidrio como muy grande. Y por otro lado también nos permitía esto de construir ese ensayo visual en donde la superposición de textos e imágenes permitan distintas lecturas, depende también de dónde se posicione ese lector, lectora, lectores. Y cómo también maniobre ese papel, que a la vez era algo medio incómodo, porque nosotros lo entregábamos como un rollo, que vos lo podías pegar en tu pared como un afiche, como lo tiene ahí Mariam, pero también lo podías de última doblar, pero también eso implicaba no jerarquizar una página por sobre otra, no había como un contenido principal en la portada, o al medio estaba tal cosa, sino que era todo un solo pliego, en donde la lectora, el lector tiene que definir por dónde le entra. Y de hecho las lecturas, las líneas como de lectura están encontradas. Hay algunos textos que están como a la cabeza, hay otros que están en espejo, como que esas cosas ya dependían de cómo lo fuimos componiendo. Bien, Y acá después les están preguntando un poco más acerca de cómo es la técnica, cuál es la técnica que ustedes utilizan. La técnica se llama heliografía, y es un proceso de, digamos, es una técnica de impresión que se usaba antiguamente para los planos de arquitectura. Y bueno, y para utilizarla, por ahí la mayoría de la gente no la conoce porque, eh, o sea, se hace con materiales que no son muy convencionales. Es un papel especial, que es el papel heliográfico, y además se utiliza el amoníaco también, que es difícil de conseguir, o lo tenés que comprar en una cantidad bastante grande. Nosotros comprábamos bidones de 5 litros. Y bueno, y el papel también, no te lo venden, digamos, por un pliego chiquito, sino que son pliegos bastante grandes, que te los venden en rollos, y que bueno, también gracias al proyecto de extensión en el que nos presentamos el año pasado, bueno, a raíz de eso pudimos comprar muchos materiales para hacer talleres. Pero bueno, la técnica básicamente se hace con ese papel, el amoníaco. Y Es una técnica, perdón Meli, que por ahí como lo más básico es que es una técnica de impresión solar, o sea, como tal vez han escuchado otras técnicas como la del cianotipo, por ahí el lumen, son técnicas en las que se apoya algo sobre, en este caso, sobre un soporte, que en este caso es el papel heliográfico, y ese algo se expone a la luz, que puede ser luz artificial o solar. Nosotros trabajamos con la luz solar. Y bueno, hay muchos factores en juego, ¿no? El tiempo de exposición, si es de verano, si es invierno, como, bueno, cuestiones más técnicas, más micro, que todavía no las manejamos muy bien. Pero bueno, la idea es que cuando, es como que haces una copia de un negativo, algo así, como de un stencil, eso es lo más práctico para explicar esa comparación. O sea, Acá lo que les está preguntan, en sí. negro, perdón, la termino de No, sí, explicar sí, y- sí. Lo que Perdón. está en negro no va a dejar pasar la luz, entonces va a generar ese contraste entre 1 y 0, digamos, blanco y negro. de Sí. negativo. Siempre No, queda lo que les violáceo, sí, porque depende del papel. Sí, A los ver, dos tonos los dos colores con los que usualmente viene, nosotras compramos directamente el papel ya emulsionado, y los dos tonos con los que se puede trabajar son el azul y el rosado, o sea, el rojo. Y lo que sí es, o sea, a donde pasa la luz es donde se quema de alguna forma, y por eso queda como más tirando a blanco, rosadito, y donde no pasa la luz es lo que
lo que va a imprimirse. Digo, en este caso, por ejemplo, las letras es donde no pasó la luz. Pero también, y lo que también tiene de interesante es que se puede jugar mucho con los grises. O sea, entonces también depende de cuál sea la textura o la cantidad de trama que tenga, ya sea una letra o un dibujo, eso va a generar que hayan diferencias de tonalidades, ¿no? Por eso también a veces se ve hasta como muy fotográfica. Armamos un herbario abortivo. Sí, perdón. No, una última cosa de la técnica, quizás como un comentario o pregunta que les hacen, si ustedes trabajan como con la dimensión poética, que es una imagen que se va desvaneciendo, es una de las preguntas. Bueno, de hecho sí, en el primer número lo vimos muy, o sea, nos cerrábamos muy hermosamente porque estábamos con este tema de la brujería y la técnica hacía que todo fuera un ritual, o sea, el hecho de juntarnos, que se grabara como a fuego, ¿no? Con el fuego del sol, lo que estuviéramos haciendo, lo que hubiéramos dispuesto, que este es el negativo, este es el vidrio, estamos mostrando la imagen, ¿no? Sí. Sí. Por eso está en negro. Entonces todo lo que esté en negro después va a aparecer en rosa, y lo demás se quema con la luz. Entonces sí, es como que tiene algo mágico, si se quiere. Sí, además vos ponés el papel, le ponés arriba, en este caso nosotros usamos un vidrio con las filminas pegadas, pero podrías dibujar sobre el vidrio, podrías solamente poner las filminas, o sea, algo que permita pasar cierta luz, o poner objetos, como antes mostrábamos una copa que es medio transparente, entonces también. Y lo que pasa es que con la luz eso queda como impreso, pero en realidad no lo ves cuando lo guardás dentro de un objeto, ¿cómo sería? Ay, se me fue el nombre. Un contenedor. ¿Cómo? Un contenedor. Claro, de un contenedor está. Cuando lo guardás dentro de un contenedor, nosotros ponemos ahí amoníaco, que es una pequeña parte de amoníaco, y el vapor es lo que hace que eso se fije, y ya no siga siendo Amable. afectado por la luz. Desvanecible, claro. Claro, entonces cuando lo sacás, ahí recién ves la imagen, y eso es lo mágico. Acá rescaté otro para mostrarles, no sé si se va a llegar a ver, pero bueno, este salió mal, entre comillas, porque la imagen está muchísimo más desvanecida, como para que vean como esta accidentalidad que tiene también la técnica. No sé si se estará viendo o no, a ver mi cámara. Eso es porque no estuvo la cantidad de tiempo que tenía que estar, digamos, al rayo del sol, por eso se ve más tenue. Claro, entonces ahí también podés medir la cantidad de tiempo en el cual pusiste la pieza al sol. Y eso también implica, y una de las cosas que nos atraía mucho de la técnica, es que es muy difícil dar una receta. Uno no puede decir, lo sacás al sol, lo ponés 3 minutos, lo cerrás y lo volvés y lo guardás en el contenedor con el amoníaco, porque en realidad todo depende del sol que haya. Entonces, en ese sentido hay un fuerte afianzamiento a esa aquí ahora, a la tierra, ¿no? No es lo mismo el sol en San Juan que el sol, no sé, en Buenos Aires o en Ushuaia. Es como sumamente distinto. Entonces eso va a implicar que la cantidad de tiempo en el cual tenga que estar expuesto va a ser diferente también. O el sol en primavera y en verano y en otoño, o si está nublado o no, todo eso incide y por tanto hay una cuota de casi como intuición que tenés que manejar con el papel y de experiencia, ¿no? Entonces eso también nos parecía sumamente interesante a la hora de hablar precisamente de otros saberes y de que la misma técnica con la que trabajásemos tenga esa cuota de estar ahí, de ponerle el cuerpo, de tener que observar otras corporalidades u otros fenómenos alrededor para poder saber cómo ejecutarla. Perdón, estoy leyendo de nuevo la pregunta que nos transmitía recién Flor, de si trabajamos poéticamente con el hecho de que la imagen se desvanece con el tiempo. Creo que, claro, la pregunta va a que estas imágenes, por más que estén reveladas, se van a desvanecer, digamos, de acá a 10 años.
Bueno, Eso todavía no lo hemos vivido porque, bueno, hace 2 años que estamos trabajando, así que no sabemos cómo funciona eso. Así que no, la respuesta sería no, no lo hemos explorado todavía. no, pero probablemente no. Se puede llegar a desvanecer un poco, pero no totalmente, porque si no, no existirían los planos. Claro. Claro, Claro, quizás si estuviese expuesto netamente al sol, en algún momento sí, pero no sería muy diferente de lo que pasase con cualquier otro papel expuesto, sobreexpuesto al sol. claro. Esto lo muestro porque era como una escobita hecha con pelo. Entonces, cuando entregábamos el fanzine, el primero, que era con respecto a lo de la brujería, iba envuelto con una piolita roja y la tarjetita esa colgaba, que era como una escoba que estaba como bordada con pelo. Entonces también Con nuestros venía, pelos. claro, En el pelo de mi hermana. y el pelo de la hermana de Mary. Le Acá hay corté un algunos de poco los y bueno. dibujos, porque armamos como un herbario abortivo con todas plantas que tenían que ver con la posibilidad de... Poderes aborteros. Claro. Entonces, bueno, armamos como ese herbario y también pusimos algunos datos que fuimos encontrando también en libros que tenían que ver con ciertos gustos también históricos. No sé, el algodón que se utilizaba mucho en los lugares de plantaciones de algodón, lo utilizaban mucho las esclavas para generar abortos. Bueno, el perejil, justo en ese momento, después creo de la primera tirada que hicimos, pasó un caso, han ocurrido muchos por supuesto, pero pasó un caso que tuvo bastante Repercusión. notoriedad dentro de las noticias, y entonces también agregamos el nombre de la chica que falleció a causa de esta irresponsabilidad del Estado por no cumplir con el derecho. Y bueno, y así como que también eso nos posibilitaba el vidrio, que tampoco estaba del todo definido, porque es un vidrio en el cual podemos seguir agregando cosas, o podíamos, porque ya lo desarmamos. Pero después también pasó lo de las ollas, pusimos ollas sí, a raíz de la mujer que secuestraron y que marcaron en Buenos Aires. Entonces, como teníamos algunos textos sobre el caldero, la cuestión de la olla, también agregamos un fragmento sobre eso, como que también podíamos ir como actualizándolo de alguna forma. Bueno, ahí está justo lo de ella. Bueno, ¿puedo decir una cosita? Sí, Otra adelante, Emilia. Sí, que estoy viendo, porque yo como que he empezado un poquito después, con las chicas no empecé al principio como ellas, todas juntas en ese seminario, sino que me uní después. Bueno, pero me interesa mucho y está muy buena la técnica. Y otra cosa que le iba a agregar a eso que dice Marian, es que es muy efímero también, digamos, porque se arman los vidrios, se hace sobre vidrio, y se van agregando ya sea imágenes, textos, palabras, y después eso, como decía Marian, se desarma, se borra, digamos, en algún momento cuando ya no lo queremos plasmar más en ningún otro papel heliográfico, se borra y que ya no se puede volver a reproducir lo mismo nunca más. Entonces está muy bueno. Esa pantalla no sé de quién es. Bueno, y eso es lo que quería agregar, digamos, que está muy bueno, que queda como un arte efímero dentro de todo. Queda las copias que quedaron, quedarán, y las otras ya no, hay que hacer nuevas copias, digamos, nuevas formas de fanzine. Hay una pregunta respecto que puede tener que ver con esto, que salió bastante, que es ¿cuántos ejemplares salen, supongo que a partir de cada vidrio que componen? No, eso es totalmente irregular. Sí, eso Depende lo acabo las de ganas. contestar yo, pero sí, claro, es que depende de cuántos somos, el día que nos juntamos, a veces salen 5 ejemplares, a veces 2. Para que se den una idea, como nos juntamos, ponemos el vidrio sobre el papel, lo sacamos afuera que lo imprima el sol 3 segundos y después lo ponemos en un contenedor con amoníaco para que se revele, y eso dura 15 minutos. Entonces, un día que nos vamos a juntar, no sé, 4 horas, es muy limitada la cantidad de ejemplares que podemos hacer, así como trabajamos, ¿no? Claro, No que sé, no lo tal vez hacemos 10 podemos hacer en 4 horas, entonces es
tirando a poco Que es siempre. muy difícil combinar también los horarios de todas, para Claro. que podamos Sí, juntar pero sobre y todo tiene poder como, hacer. tiene una cuestión, digo, sobre todo tiene una cuestión muy de manufactura, como precisamente de la mano, de la necesidad de que estemos para que salga, ¿no? No podemos dejarlo imprimiéndose en una computadora. Es como que sí o sí hay Claro, que estar ahí. Y eso hace que precisamente no sea tan grande la cantidad de copias que podemos sacar. Lo otro que también, digo, todas aquellas cosas que pueden ser vistas como limitaciones también son pensadas, o las pensamos como algo que valoramos, ¿no? El hecho de que sí, precisamente ninguna copia es igual a otra, pero neto, porque nunca podés darle la misma cantidad de sol, porque por ahí una dijo antes que la otra, che, lo cerremos, lo tapamos y salimos otra vez corriendo para... Y entonces todo eso hace que realmente jamás son iguales. De hecho, también se puede ver si se nos corrió, se ve como medio, eh, desenfocado. claro, como desenfocado. Entonces, y de hecho hay cosas que también, y a Pero veces nos eso es lo under, digamos, que tiene la técnica, está muy bueno, claro, pero como que es muy que más under. que verlo como fallas, todo el tiempo lo estamos viendo como algo súper interesante para retomarlo. De hecho, los últimos fanzines que hicimos de ese vidrio, hicimos unas últimas copias para nosotras, porque ninguna de nosotras nos habíamos quedado con copias, y en algunas nos equivocamos y pusimos el vidrio al revés, entonces todo salió en espejo. Y bueno, y ahí Acá tengo algunas el de nosotras ejemplo. Vos, Marian, te dejaste una de esas porque te había gustado. Creo que era esa cuando se rompió el vidrio, no me acuerdo. Sí, de hecho, lo que quería responder esto, la matriz no se degrada, o sea, es un vidrio con filminas pegadas, entonces puede durar 100 años. El tema es que se nos rompió. A ver si pueden llegar a ver la marca del vidrio roto, hay como una línea que atraviesa ahí. Se nos rompió esa esquina y bueno, y ahí decidimos que ya era hora de dejarlo atrás, simplemente, pero podríamos haberlo, bueno, ahí está espejado también, porque lo pusimos al revés. Pero fue una decisión, no es que lo podríamos seguir teniendo. Lo que hacemos, en realidad, es que, bueno, como trabajamos con brujas ese año, que fue el 2018, y el año pasado, el 2019, nos planteamos hacer un número por año, como para darle la oportunidad, darnos la oportunidad, y que sea divertido también, de investigar otros temas. Entonces, el año pasado nos planteamos a ver qué pasaba en el cruce entre corporalidad y género y alimentación. Un tema así muy cotidiano y muy general, la verdad. Y bueno, y ahí ese año, 2019, armamos también talleres, que era otro de los costados que tiene este proyecto. Por ahí, Marian, podés ir mostrando algunas fotos de los talleres que les organizamos en centros culturales y en bibliotecas. En Igual realidad en hicimos realidad 3, empezamos sí, los talleres antes, el año anterior, esto es del otro año. claro, El año anterior ya habíamos dado algunos, eh, habíamos hecho algunos en la puerta de cuando fue el recorte presupuestario de la universidad, hicimos algunos en la puerta de la facultad, ahí empezamos con los talleres, y después empezamos con estos otros que vos comentabas recién. Este fue en la puerta de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte en San Juan, que armamos como un taller en la puerta. Usamos la cocina era el baño, no, la cocina de la facultad, y armamos como un pequeño taller en el que la gente que pasaba y quería sumarse hacía su copia y se la llevaba. Teníamos como ejemplo el nuestro, pero bueno, cada uno trabajaba en algo usualmente o asociado a la universidad, se dice la educación, no sé, no leo. Bueno, Ay, no se llega a ver. No se vende, creo que decía. se negocia capaz, No Se se negocia. negocia, no se vende. no sé, no sé, Recorta. se recorta. devuelve. Y entonces, bueno, la gente pasaba, dibujaba y escribía, y bueno, de ahí empezamos a hacer algunos talleres. Eso es como, por ejemplo, los talleres en algunos hemos trabajado,
que ahí tienen, por ejemplo, es un vidrio en el cual han pegado filminas y han dibujado arriba. Y abajo está el papel fotosensible. Entonces se pone a la luz, se tapa, porque realmente son unos segundos, se tapa inmediatamente y se lleva otra vez a una zona oscura donde se lo mete en este contenedor con el amoníaco. Y recién leí una pregunta que hablaba de la toxicidad, y sí, el amoníaco es medio tóxico, sí es tóxico, pero por eso la parte más de sacar los papeles, eso lo hacemos nosotras con una máscara, igual, tampoco todo el tiempo, pero sí es tóxico, hay que simplemente tener precauciones a la hora de fijarlo en realidad. Todo el resto del proceso no implica ningún tipo de toxicidad. Yo quisiera hacer una acotación. Hola. Hay una pregunta de Marisa que dice que habla sobre la matriz. Si bien la matriz no se degrada, digamos, pero sí hay diferencia en cada una de las copias que hacemos. Y la matriz nosotras la definimos en un punto. Nosotros usamos filminas impresas para hacerlo, entonces se puede mover, se cambian, se desplazan, se despega el syntax, lo volvés a pegar y dar un cambio mínimo. Como no es una matriz fija, en el sentido de que sea un taco, por ejemplo, de una xilografía, ahí hay una variación en cuanto al producto final, digamos. Por otro lado, otra de las variables que hay, que no tenemos control sobre eso, es lo que ya nombraron anteriormente, el tema de la luz solar. Puede haber nubes, ya cambia. Estamos en abril, a las 4 de la tarde va a ser distinto que en diciembre a las 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces está bueno esta cuestión de liberar un poco al azar los factores que intervienen en la ejecución de la pieza, digamos. Nosotros tenemos cierto control sobre algunas variables, pero trabajamos con las variables que van cambiando, que no podemos controlar. Y bueno, eso, más que nada. Ayer lo que hablábamos un poco, me parece que está bueno, sobre el tema de la gran referencialidad que tiene el trabajo, por esta cuestión, ¿no?, de la luz y de la importancia del cuerpo y de la exposición y que no todo es igual, ¿no? Como que es registro de una acción, un registro como hasta químico, ¿no? Esa es una dimensión súper interesante para pensar la técnica también. Claro, recién hablamos y bien. mostramos, no sé si alguna de las chicas quiere hablar un poco de eso. Silencios. Hablamos y mostramos una imagen que es la que estoy tratando de buscar, que es de unas copas, pero en realidad porque para Ahí poder... la vi. Está acá, está ahí suelta, Marian, mirá. Te juro que no la veo. Ahí a la derecha, suelta, sin carpeta. A la derecha de todo. Ahí está, la vi. Me tapaba la pantalla. Bueno, en esta imagen, por ejemplo, pueden ver unas copas que son como la sombra de las copas que se proyectan. Esto hicimos muchas pruebas también, porque si bien hemos trabajado mucho con algo muy como directo, esto de tratar de que se vean las imágenes en su totalidad, de que las palabras tengan una cierta definición, se podría trabajar de una forma también mucho más experimental, digámosle, porque en realidad esto no deja de ser experimental, pero siempre hemos tratado de que haya una cierta legibilidad. Pero también hemos hecho pruebas, que eso hace rato María me hablaba de otras veces en las que se trabajó también con, no sé, con fuego, como la luz es lo que se registra, le prendimos fuego a un vidrio, le pusimos alcohol, le prendimos fuego, y eso también generaba cierta luz, también se quebró el vidrio, y se quemó el papel. Se quemó el papel. Pero quedó hermoso. Entonces, como que se puede generar también muchos juegos con distintas cosas, y una de las cosas que también registra mucho la bibliografía, y en sintonía con lo que Sofi decía de cómo el registro va variando de acuerdo a las condiciones externas. Por ejemplo, en esta que estamos viendo acá, evidentemente el sol estaba dando de un lateral, no era el mediodía, por ejemplo, eso es evidente en la bibliografía, porque si hubiera sido el mediodía, el sol hubiera caído de arriba y casi que hubiéramos visto un círculo con otro círculo adentro, alguna cosa por el estilo, pero jamás las hubiéramos visto así a las copas. Entonces, una puede leer ahí también el tiempo, como el tiempo, claro, el porque tiempo y el espacio, digamos. Al tener menos, no sé cuál es la unidad de medida que mide la intensidad de la luz, pero bueno, al tener menos intensidad,
la luz, no sé si eran las 6 de la tarde, la dejamos 20 minutos. Entonces ahí, o sea, hay un rastro del cuerpo que ha estado apoyado, que se está imprimiendo, que es mucho más, no sé, mucho mayor, mucho más intenso. De hecho, qué sé yo, si les echáramos agua podrían transpirar esas copas, o sea, se puede hacer un montón de cosas para registrar como esa variación. De hecho, las movimos, no sé, acá están un poco lejos, no se llega a ver, Sí, no pero se ve. movimos las copas, entonces estuvieron 20 minutos en un lugar y después 10 minutos en otra posición, y ahí es como que también puedes jugar con eso, con el registro de la presencia, Sí, hay el como paso del tiempo, ¿no? claro, una impronta súper fuerte de ese aquí y ahora, que es sumamente interesante rescatar, porque también no somos cuerpos pensando en abstracto, digo, en un espacio vacío, que es lo que muchas veces también la teoría, incluso la academia nos hace pensar, esto de ese sujeto que investiga o que piensa alejado de todo, en una mirada sumamente objetiva, y que si bien es algo que se viene construyendo hace mucho, aún hoy se mantiene. Entonces, también esto de hablar desde ese aquí y ahora, y que no solamente sea desde el contenido, que era esto que hablábamos al principio, de decir, bueno, le preguntábamos a gente, leíamos libros, dibujábamos, sino también desde la materialidad misma, que esa materialidad misma también hable de ese aquí y ahora, nos parecía sumamente interesante, como que esté todo eso mezclado ahí, y que si bien por ahí no necesariamente alguien lo lee, eso está, digamos. Y acá puse una imagen de un vidrio roto para que vean también cómo se puede ver como esta cualidad del vidrio, ¿no? Y esto fue cuando en Chile toda la gente salió a la calle al comienzo, porque después cuando continuaron, en toda la revuelta en Chile, empezamos a hacer algunas imágenes para Para las marchas. acompañar la marcha. Y entonces este vidrio se nos rompió y bueno, también lo dejamos ahí también como registro. Sofía, ¿alguna de ustedes quiere hablar un poco de los talleres? Bueno, los talleres los realizamos más que nada el año pasado, o sea, en 2018 empezamos a realizar talleres, pero eran, o sea, hicimos muy poquitos a comparación de los que hicimos el año pasado, que fueron más, algunos fueron en el ámbito de la facultad, como ya pudieron ver, y otros fueron en otros espacios como, bueno, el Centro Cultural Eva Perón, que es un centro cultural que alberga personas mayores también. Entonces, bueno, nos encontramos con un grupo de personas que iba desde los 12 años hasta los, no sé, 80 prácticamente. Y bueno, y ese diálogo fue muy interesante porque el tema que surgió para hablar fue el tema de, digamos, de la economía doméstica, por así decirlo, la alimentación, que bueno, que eso se trataba nuestra segunda entrega del fanzine. Y bueno, y para eso la estrategia que utilizamos fue imprimir plantillas, o sea, unas tarjetas en las A ver si quieren cuales... les muestro. Sí, Dale. sí, sí, Te empecé puedo a hablar compartir. de eso, sí, pero bueno. En esas plantillas nosotras, o sea, lo que pusimos fueron frases como referidas a todo este tema de la Avísenme mujer si en se la ve. cocina, de dichos populares sobre eso. Por ejemplo, uno era cómo darle más libertad a una mujer, ampliándole la cocina. Eran como especie de chistes así súper retrógrados, o dichos como ya te puedes casar, como asociado, bueno, cuando una mujer ya puede cocinar o ya puede realizar los quehaceres domésticos. Y bueno, o sea, la intención a partir
de esas tarjetas era como repartirle 3 tarjetas a cada persona que estuviera integrando el taller, y que las tuvieran aproximadamente 1 minuto, un par de segundos, que las analizaran, las leyeran, y a partir de eso pudieran dibujar o escribir algo, como diciendo, no sé, o sea, algo que... Claro, la idea era instalar disparadores para Claro, que se estableciera el diálogo entre todos los que estaban ahí. claro. Y Decidimos, perdón, decidimos usar esta estrategia, digamos, para dialogar, usando imágenes, ¿no? Por una cuestión de ser un poco más accesible al diálogo. Nosotras, si bien habíamos estado trabajando en un comienzo con textos académicos, y luego empezamos a buscar otras formas de conocimiento, acceder a otras formas de saber, intercambiarnos entre nosotras otras formas de saber, nos pareció más propicio emplear otras estrategias para hacer estas discusiones, ¿no? Estos disparadores que dice Marian son más democráticos, por así decirlo. No es necesario llevar una discusión académica a ciertos ámbitos, o tal vez sí, pero tal vez la manera un poco más piola o amigable o más no sé, en sintonía con las comunidades es buscar otra forma y no necesariamente lo académico en sí. Entonces por eso se nos ocurrió como estrategia estas tarjetitas, digamos, que nos ha servido en todos los ámbitos en donde hemos hecho talleres, desde la universidad. Como son tiempos más limitados de discusión, está bueno como por ahí este tipo de juegos, digamos. Lo hemos usado tanto en la universidad como en el Centro Cultural Eva Perón, como en la Biblioteca Camilo Rojo, que es el otro lugar donde hicimos el taller. No sé si me estoy olvidando de alguno. Falta uno, pero no sé cuál. Bueno, en sintonía, o el sea, de la con lo que Estación San Martín también. Claro. En sintonía con lo que estás diciendo, Sofi, creo justamente lo que nos parecía más importante de todo esto, que es la diferencia que hay entre el número 1 y el número 2, es que en el número 1 las exploraciones las hicimos nosotras, o sea, salimos a preguntar, y bueno, las que estábamos en ese momento en el grupo, o leímos, o hicimos como nuestra deglución, pero en el número 2... al fanzine lo hicimos después de los talleres, entonces primero escuchamos esas experiencias, como que realmente habían subjetividades muy diversas y perspectivas muy, o sea, por ejemplo en el taller del EVA, que recién con Marian hablábamos de esto, había una mujer de 50, 60 años que decía que ella cocinaba y hacía todo por amor, porque, o sea, prácticamente era una esclava de su casa, pero porque era su función, y era lo que a ella le gustaba hacer, y era por amor que lo hacía, por amor a los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera. Y había otra chica que tenía 12 años, creo, que le decía, a mí no me vas a decir cómo tengo que comer, cómo me tengo que mover, y cómo me tengo que vestir, porque por si soy mujer, o si soy hombre, o si, digamos, como que había voces muy dispares, que por ahí en el feminismo, qué sé yo, vamos como más o menos, no sé, hay muchas perspectivas, hay muchas ideas, y es muy difícil también incorporar esas voces que lo ven de otra manera, y realmente esta mujer lo veía como un acto de amor, y contra eso no podés combatir. O sea, eso para ella es el amor. Y bueno, a través de la alimentación ella sentía que estaba dando, ¿no? Claro, y también la cuestión era cómo hacer un taller en el cual tampoco llegar nosotros y ser como imponer algo que nosotros Un ya, saber, claro. claro, que veníamos discutiendo y pensamos de una determinada mirada, sino abrir la cancha para pensarlo entre todos y bueno, y cada una producir su propuesta. Después, por supuesto, una de las cosas que a mí me parece como interesante, Mariam, si querés comparto las fotos del EVA. Dale, salgo de acá. Dale. Una de las cosas que también me parece interesante es que precisamente por trabajar con esta como superposición de imágenes,
también nos permite superponer opiniones, digamos. O sea, no necesariamente todas tenemos que pensar igual, y no necesariamente, o sea, estamos en un colectivo, tanto pasa, digo, a nivel individual en el sentido del fanzine que nosotras hacemos concretamente, porque son como dos proyectos que se unen, pero a la par son distintos. El fanzine que nosotras producimos y por otro lado el trabajo como de los talleres y las producciones que hace la gente a partir de esa charla. Digo distintos porque cada uno trabaja su producción. Pero lo que a mí también me parece interesante es que cada una tiene una mirada y la ponemos a discutir, la hablamos, la charlamos, pero finalmente cada opinión tiene validez por sí misma. Y me parece que eso también está bueno. Entonces, si bien acá está Fanny, que era la mujer que hablaba sobre cocinar como un acto de amor, que también es súper entendible, y era como, yo no puedo discutir de eso. O sea, eso es parte de la verdad. Y por otro lado, Claro. también las otras chicas que decían que eso no era así. Y entonces, bueno, se empezaba a generar como un diálogo de opiniones muy diversas, también intergeneracional, que era muy rico, y me parece muy importante que eso, como también tratar de romper esta cuestión de que hay una sola verdad. Y un poco, incluso en el fanzine que nosotras producimos, también la idea es esa superposición de voces, y no como algo... Sí, acá Cris Rocha les pone yuxtaposición de imágenes e ideas, ¿no? Como algo que se da en un sentido como de la palabra, y algo que se da como, bueno, más poéticamente, en forma más simbólica. Keke les pregunta, ¿cómo es el campo del arte en San Juan? Digo, hablando de este encuentro con otros. Está larga la pregunta. Tienen un rato todavía, chicas. Sí. Bueno, dale, hablamos, María. No, o sea, desde donde, por lo menos desde donde yo lo veo, hay muchos grupos trabajando. Se ve que, bueno, es necesaria esta cuestión de apoyarse mutuamente, y hay varios colectivos que se juntan por alguna afiliación común, y a la vez hay un cierto intercambio entre esos grupos. Esa es como la perspectiva que yo tengo, no sé, vayamos completando entre todas las zanjas. Sí, hay diferentes colectivos. Acá en realidad como hay una muy fuerte impronta por parte del Museo Provincial de Bellas Artes, el Franklin Rawson. Es un museo que estuvo mucho tiempo descuidado, y hace ya, no sé, 10 años o más, le generaron un espacio particular para el museo, y generó mucho movimiento alrededor de sí mismo, lo cual produjo como, por un lado, algo que está buenísimo, que es mucho movimiento hacia el interior de la provincia de artistas, pero por otro lado también, como había muchos grupos en ese momento que a falta de un espacio creaban los propios. Entonces, al aparecer algo tan fuerte y tan grande, de repente esos espacios empezaron de alguna forma a callarse o no movilizarse tanto. De todos modos, hoy por hoy hay bastantes grupos de distinta índole, como colectivos jóvenes, con espacios jóvenes, por lo menos hay como 4 o 5. Está la Casa Roja, está Búnker, está la Patricia. ¿Qué me está faltando? No sé, me faltan seguro, y seguro me olvido de mucha gente. Y después también hay, bueno, el Anhelo también es otro grupo que no tiene un espacio, pero que también participó en las ferias que estuvimos organizando, que esa fue también una organización como colectiva. Nosotras propusimos y mucha gente se prendió, y entonces empezamos a organizarlo con otra gente también. Unas ferias de autopublicaciones. Estas imágenes que estoy mostrando igual son del taller en la Camilo Rojo, la biblioteca Camilo Rojo, Biblioteca Popular, que ahí también hicimos otro taller. Y lo que también quería como comentar de acá es que, bueno, acá por ejemplo se usaron vidrios que tienen una textura, y también eso se ve. Nosotras lo que hacemos con las tarjetas, que un poco era lo que decían las chicas, es esto de repartirlas,
Algunas tienen algunos pequeños textos, otras tienen imágenes, la idea es que cada uno, cuando la recibe, escriba alguna primera impresión, y a posterior de que da toda la ronda de las tarjetas, lo discutimos entre todos, y después cada uno trabaja en su vidrio de la forma en que quiera, ya sea con mancha, con texto, dibujando. Esta cuestión de yo no sé dibujar también tampoco es una imposibilidad. De hecho se puede dibujar, o se puede también calcar, o se puede usar filminas que nosotras siempre llevamos, filminas que tenemos, algunas impresas con cosas propias, o algunas de las mismas tarjetas. Entonces, bueno, todo eso se va mezclando, y también cosas que dejan de otros talleres. Por ahí alguien dibujó una filmina y eso lo incorporamos a esa bolsa de cosas que tenemos, y entonces como que de alguna forma hay un diálogo incluso con los otros talleres, incluso sin saberlo, digamos, porque todos esos aportes se van incorporando también. Yo quisiera, perdón, hago un último aporte Sí. al el eje del campo de arte en San Juan. Ah, sí, perdón. Yo creo que se replica en menor escala lo que sucede en otros lugares, tal vez en las ciudades más grandes como en Buenos Aires, pero sí hay aspectos que se replican, digamos, en el campo del arte. Por ejemplo, la precarización laboral. Vamos a empezar por ahí, que eso es un gran problema ahora en este momento de cuarentena. Hay distintos grupos con distintos intereses políticos, no sé. La cuestión de los espacios donde uno participa, también están los espacios más oficiales, los espacios más independientes y las relaciones que se generan entre ellos, entre esos espacios. Últimamente, por ejemplo, el Museo Franklin Rawson ha estado como vinculándose mucho más con los espacios independientes, cosa que tal vez, si haciendo retrospectiva, no sucedía tanto antes. Bueno, ¿qué otras cosas más? También la mayoría de los artistas, los y las artistas, les artistas, están muy vinculados con la academia. Acá en la Universidad Nacional de San Juan tenemos la carrera de profesorado y licenciatura en artes visuales, lo cual hace también que sea como un poco más acotado el campo artístico, digamos. No todos tal vez están absolutamente vinculados con la academia, pero tal vez en algún momento han pasado por la academia, han tenido una experiencia de academia. Por lo menos lo reconocido como arte acá, digamos. Hay mucho trabajo de artesano también. No hay una organización más sindicalizada, por así decir, de los artistas. Sí hay grupos que se ponen a discutir y a pensar la situación sobre el arte local, pero a nivel organizacional, así como institucionalizado, digamos, que yo sepa, tal vez me estoy equivocando, no existiría. Bueno, nada, es como un panorama artístico que me parece que atraviesa todo el país en sus distintas escalas y con sus problemáticas particulares, ¿no? Pero, nada, en San Juan pasa eso. El mercado de arte también no está como muy, no sé, o sea, algunas personas dicen que no existe, otros dicen que es incipiente, otros, no sé. Bueno, y acá preguntan si hay algún tipo de política cultural de parte del gobierno. La verdad que no debe ser una de las provincias que casi nada, digamos. Sí, o sea, hay toda esta políticas iniciativa... por ahí, perdón. No, Por dale, ahí dale. hay políticas más puntuales en cuanto a los grupos artísticos, al arte. Por ejemplo, desde Industrias Culturales, que es una secretaría, creo, acá de provincia, sí hay una convocatoria anual para una serie de subsidios que se entregan que se llama Emprendedor Cultural, teniendo ya como concepto la cuestión del emprendedurismo y bueno, lo cultural como un poco más amplio, ¿no? Pero sí a nivel constante, digamos, no sé si existe una política como, creo que no, solamente ese tipo de subsidios que son casuales, digamos, anuales, y no como una línea constante de trabajo. Sí, lo que vos decías, Sofi, es cierto con respecto a lo del emprendedor cultural, que tiene otra lógica, y después sí hubo en un momento lo de las becas para jóvenes artistas del Banco San Juan y el museo, pero después eso caducó. Sí, hay como incentivos aislados, si se quiere, pero Claro, una pero no política solo, que diga el arte es hiper importante, no. claro, Digamos. pero no solo eso, sino que
por ejemplo, esa beca te entregaban dinero con el cual vos hacías obra, pero no se consideraba al artista un trabajador, una trabajadora, y por tanto no cobrabas un sueldo, por ejemplo. No podías destinar una parte de esa beca para tu dinero, para tu sueldo. No así para pagarle a un curador o una curadora, eso sí que estaba contemplado. Entonces, esta cuestión de jerarquías, que siempre aparecen, digo, aparecen por la estructura misma en la que vivimos y se traslada, por supuesto, al sistema del arte, vuelve a aparecer. Digo, si le pagabas un sueldo al curador o a la curadora, pero como artista no te pagabas. Y bueno, y obviamente lo del centro-periferia siempre aparece involucrado dentro de la escena de arte de San Juan, digo, esta cuestión de artistas del interior, con menor acceso a un montón de cosas, digo, todo eso también está. Pasa que por ahí el proyecto nuestro medio que participa de los proyectos, de los espacios artísticos, pero a la par no, a la par está medio en la academia y a la par no, entonces por eso por ahí recién me reía, porque no, yo por lo menos no sé ustedes chicas, pero no me percibo como muy anclada en ninguno de los espacios. Yo tampoco. No, sí, yo creo que no. A ver, Kike, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir algunas cosas que me sugiere todo esto que están diciendo. Por un lado, ustedes, a mí me encanta el proyecto porque son un ejemplo clarísimo de cómo la práctica política, y cuando digo la práctica política se entiende lo que quiero decir, ¿no? Esta reflexión sobre el hacer en relación a la construcción de lo común, a lo comunitario, a las genealogías de los poderes en los cuales nos insertamos. Digo, estas prácticas políticas de ustedes están muy bien trabajadas en lo artístico. Acá hay práctica artística. Y eso me parece una cosa muy destacable porque estamos como muy acostumbrados, venimos como muy acostumbrados a hablar, postear, hablar feminismo, alimentación, soberanías corporales, alimentarias, políticas, geopolíticas, pero quizás nos falla la pata de la práctica artística, que es poco poética, que es como muy obvia a veces, y acá no es técnica, no tiene factura, y acá ustedes son un ejemplo pero maravilloso, como todo eso desafía, es experimental, es opaca, tampoco es directo todo, hay como lugares donde el mismo material, el mismo proceso se les complica a ustedes, es conflictiva en relación a que, bueno, se les rompe, ¿no? O sea que hay como un laburo donde no es nada fácil, ni nada discursivo, ni nada narrativo esto. Eso me parece maravilloso para aprender todes en este grupete de las Parencharlas, que mayormente está integrado por artistas, ¿no? Hay que hablar, hay que pensar, hay que leer a las feministas, hay que usar la remera que dice yo amo apreciado, pero también hay que tener una práctica artística que lo banque. Eso me parece maravilloso. Y otra cosa que me parece maravillosa, que yo vengo escuchando y que habla de lo potente que es todo esto que nos está pasando, es que ustedes no se sitúen en ningún lado. Ese no situarse en ningún lado es la gran ventaja que tenemos. Yo vengo escuchando esto todo el tiempo, porque nos está habilitando otra pedagogía, indudablemente. Nos está habilitando otra manera de construir conocimiento social entre todos, sin ningún tipo de certeza incluso. Y yo creo que también esto es no tener certeza. Yo vengo participando de charlas, ¿no? Vengo participando de espacios donde me invitan a hablar de lo que está pasando, y estoy rodeada de gente que la tiene re clara y que te dice, no, esto lo que está pasando es esto, y la pandemia, y la sopa de Wuhan, y la no sé qué, y yo estoy como azorada, no entiendo nada, y me doy cuenta que ese no entender nada es una ventaja que tenemos. Porque no es no solo no entender, es no querer entender, no querer explicar, es plantear que hay otros posibles, que no son que lo venimos luchando hace 15 días, lo venimos luchando toda la vida, y eso es lo hermoso, ¿no? Por eso digo, cuando vos decís, Mariana, que no te situás en ninguna escena, a mí me encanta eso. Más gana me da de pensar más muestras con ustedes, en situación horizontal, en equidad, en diálogo con una curaduría descentrada de todes, repartida, ¿no? Lo sensible repartido entre todos, eso me encanta. Eso quería decir nomás. Muchas gracias. Qué lindo.
Bueno, el chat estuvo y está prendido a fuego durante toda la charla que vamos teniendo. Bueno, Nilda dice, la única certeza es la duda. Celeste Gómez dice, el espacio nebular. Bueno, qué genial, la resistencia, ¿no? Sí, como todo lo que, la autogestión y el tema de las autopublicaciones, ¿no? Que es como un poco las redes en las cuales estas ferias de las que ustedes participan se mueven. Y bueno, sí, a mí nada, se me disparó para el lado como del tema del ensamblaje, ¿no? Que es una idea que está buena también, que nos va bueno, según lo que ustedes cuentan en sus redes y, digamos, en los distintos espacios de difusión que tienen, que bueno, que hay muchas miradas acerca de esto, que veníamos hablando al principio, ¿no? Como este fanzine con esta disposición tiene muchas miradas, no hay una sola forma de leerlo, entonces como que bueno, lo colectivo también como que se encuentra y lo dispara, digo, bueno, esta señora y esta chica de 12 años que pensaban diferente, que tenían como tradiciones de vida distintas, bueno, creo que eso es un gran valor de poner, de no situarse, de mostrar como la disparidad y la disidencia y el conflicto, ¿no? Del encuentro, que es justamente lo que está bueno. A ver si tenemos alguna pregunta más. También había preguntas en relación como a este tema, pero más en relación a las imágenes. Mencionaban a Barbour, que bueno, Sí, es totalmente. un Súper. pensador. No sé si alguna vez lo vincularon con eso, Sí, sí, ustedes. bueno, con el Atlas de Mnemocine, ¿no? Porque tiene mucho de eso también, de recopilar. De hecho, muchas veces también, a mí me parece un ejercicio muy interesante esto de poner alguna palabra, no sé, en el buscador y ver qué es lo que aparece, ¿no? Esto de poner mujer y manos y de repente te aparece, ¿no? Y ya aparece como una especie de atlas más virtual en ese sentido. Y un poco a esas cosas también nos remitimos y sacamos muchas imágenes de esos lugares para componer también, bueno, sobre todo estas tarjetas de las que hablaban las chicas, que se volvió como un ejercicio sumamente interesante para nosotras para pensar, después para poder dialogar y pensar conjuntamente con otra gente. Pero sí, me parece muy interesante el trabajo Warburg. Nunca sé cómo se pronuncia, yo lo pronuncio. No, está muy bien, yo lo pronuncio igual también. Bueno, esto de... Otra técnica que empezamos a probar fue la Lito, digo porque alguien hablaba recién del tema de lo tóxico, vi algo en el chat, que es una técnica mucho menos tóxica, de hecho no tiene nada de toxicidad, se trabaja con aceite, con elementos de la cocina, y de hecho nos venía súper bien para el trabajo con el segundo número, que era sobre alimentación y género. En esa técnica se trabaja con papel de cocina, el papel de aluminio, aceite, como el elemento corrosivo se usa la Coca-Cola o alguna bebida de ese estilo, y bueno, las tintas de grabado. Es como re interesante, pero empezamos a hacer algunas pruebas y finalmente que lo dejamos por ahí también, como medio colgado. Pero también es una técnica muy interesante que, de hecho, súper accesible porque lo haces con cualquier cosa que tenés en casa usualmente. Sí, también preguntan por qué es difícil ser ecológico. Creo que alguien había dicho eso. Los materiales con los que ustedes trabajan, bueno, sí, ya dijimos Sí, que eso son sí que ya no es, Por o la sea, toxicidad del autogestivo. amonio. Ok, bien, Claro. perfecto. Acá hay algo muy lindo que pone Susana. Pone apuntecitos, el sol, el tiempo, la imagen, la intuición como saber, lo efímero, lo revelado, la falla, el desenfoque, la factura, la ausencia. Qué lindo. Una Un poema. poesía, sí, sí, para ustedes, para todos. Bueno, acá también les pregunta Gaby H. si están conectadas con otras colectivas del país, que más o menos estén como, supongo, dicen la misma sintonía, no sé si se refiere a algo plástico o algo de la práctica en general. El Si tienen colectivo Fanzine, hemos participado de algunas actividades de colectivos feministas de acá de San Juan, pero no estamos, o sea, cada una individualmente a veces ha participado de distintos grupos feministas,
pero así como el colectivo en sí mismo, todas juntas no estamos agrupadas en ningún lado. Bien. Bien. Pero siempre que podemos tratamos de estar en las marchas, de hacer referencia a lo que va pasando desde el punto de vista de compartido entre todos. Bien. Bueno, les dicen qué hermoso trabajo. La verdad que, bueno, abundan los mensajes de amor y de reconocimiento. A ver si hay alguna pregunta. No sé si esto lo respondimos. Alguien en algún momento, ya se me perdió el nombre, pero preguntó si es una técnica costosa. En realidad no es muy costosa. Pasa que en general compras las cosas por los materiales como al por mayor de alguna forma. Claro. Necesitas de amoníaco necesitas un poquito así, digo como nada, pero tenés que comprar el bidón. Entonces sí se vuelve una práctica en la cual usualmente tenés que reunirte con más gente para poder comprar los materiales y dividirlos, entonces no es cara, pero no es fácil conseguir los materiales de forma individual. Ese es el problema. Nosotros los primeros talleres los hacíamos de forma gratuita, o sea, nosotras costeábamos nuestros materiales y con esos mismos materiales hacíamos los talleres. El año pasado, a mediados del año pasado, presentamos un proyecto a la Universidad Nacional de San Juan para poder costear los talleres. Entonces los talleres a partir del año pasado, el dinero para poder comprar todos esos insumos lo sacamos de ese proyecto de extensión que nos avaló la universidad. Entonces, como que eso nos aliviana un poco porque podemos costearnos ya la producción del fanzine por un lado nosotras y por otro lado los talleres. Como de alguna forma tratamos de dividir el proyecto para poder hacer sostenible en el tiempo los talleres y a la par no meter dentro de la universidad el fanzine, como el fanzine producción del colectivo, de la colectiva, para poder también tener nuestra libertad en cuanto a temas y a lo que querramos hacer, como una forma también de proteger cierta autonomía. Claro. Bueno, acá preguntan, bueno, ¿cómo consiguen los materiales? Licha Bernal pregunta, el papel sensible, el amoníaco, eso en químicas, ¿no? Supongo. Acá lo venden. En librerías De lo hecho, venden lo acá. pedimos en Buenos Aires, ¿o no, Marian? Corríjanme. Sí, lo último lo pedimos a Buenos Aires, pedimos el papel amoníaco, el papel ideográfico. Pero lo comprábamos, al principio lo compramos acá en una librería acá en San Juan. Se conseguía el amoníaco y el papel heliográfico. Bien. Pero sí, lo suelen vender imprentas también. Allá en Buenos Aires lo hemos mandado pedir por Mercado Libre a una imprenta. Bien, buenísimo. Y preguntan también cómo es la circulación. Nilda Rosenberg. Clau, ¿vos querés decir algo de la circulación o eso? Te mando a hablar. Bueno, por ahí en realidad nos ha costado un poco, digamos, hacer circular el fanzine como nosotras en algún principio nos planteamos, digamos. Como que cuando surgió la idea de juntarnos después de hacer este seminario y qué sé yo, la idea era un poco como poder sacar todas esas cuestiones que nosotras habíamos trabajado en ese seminario, qué sé yo, lecturas, imágenes con las que habíamos trabajado, obras, un montón de cosas, sacarlas de alguna manera, hacerlas circular. Entonces por eso surgió la idea del fanzine inicialmente, digamos. Y después, bueno, el fanzine terminó teniendo una forma muy particular, que quizás se aleja de esa idea inicial, y la verdad que, bueno, nos costó un poco hacerlo circular porque al principio no podíamos, o sea, era un poco costoso, por, bueno, los mismos, el costo del papel, los materiales que usamos para hacerlo.
Entonces, bueno, en algunas ferias, algunos eventos en los que participamos, logramos como vender algunas copias, y tampoco son tantas las copias que hemos realizado, digamos, como para que tenga una circulación física por ahí más como nosotras pretendíamos, pero bueno, sí el fanzine está, o sea, se puede descargar de internet. ¿Cómo se puede descargar? Como un... Como PDF, creo que desde el Instagram. En el Instagram está el link para el descargue. Entonces, Sí, bueno, eso sí nos ha facilitado, digamos, que pueda tener como mayor circulación, digamos. claro, y el fanzine, de todos modos, el fanzine lo vendíamos al principio sobre todo al costo, como al costo de lo que nos costaba hacerlo. Entonces que era más o menos 100, 150 pesos, creo. Y después, y de todos modos, por ahí si podíamos lo bajábamos, como que siempre tratando de que más que salga, que se quede. Y después vimos la forma de hacer ese escaneo grande para que circule también en otros lugares. De todos modos, me parece que una práctica muy valiosa es justamente la de los talleres, porque, como dice Clau, lo que queríamos era sacar de los ámbitos académicos un montón de, bueno, textos y reflexiones que nos movieron el piso, nos dieron vuelta la cabeza, que eso nos hicieron interpelarnos un poco sobre nosotras mismas, y eso es súper poderoso, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, más allá de difundir el fanzine, que es como la manifestación de esta producción, al hacer los talleres, aunque sea una llegada de 20 personas, bueno, ya es algo que juegan a preguntarse y que se prestan, se brindan este intercambio de ideas, de pareceres, de subjetividades, que es súper rico, y ahí es como que, nada, salimos muchísimo de ese saber de la docta, digamos. Sí, como que de alguna forma en un momento los talleres se volvieron como más importantes, como la producción del fanzine está buenísimo, nos re gusta y como que está re bueno ponernos manos a la obra, pero los talleres se volvieron como un núcleo, porque casi como que hay una cosa muy creativa ahí, muy, muy bonita de encontrarte, charlar y discutir, y que de repente todo lo que vos traías pensado incluso es como, no sé qué hacer con esto. Me da mucha risa porque preguntan si estamos trabajando sobre un nuevo tema, año, y de hecho sí, planteamos el tema del espacio, y todo antes del encierro. No te lo puedo creer. Sí, te lo juro. Pensamos, bueno, ustedes nada, son brujas en serio, o sea, digan la sí, verdad. sí. Ahí. Pero bueno, como planteamos un cruce de un tema así, nada, cotidiano, dijimos, y en general, y es como que es muy fascinante ir viendo cómo se entrelaza, cómo voy a pensar el espacio desde mí, cómo lo voy a pensar en relación al género, bueno, y esos cómo son los que exploramos en los talleres, en nuestras tribulaciones y tal. De hecho, podríamos hacer un taller virtual o algo así. Me encantaría, como, y la tiro acá, ¿qué les genera hablar de espacio y de corporalidad y género? ¡Pum! Y salen un montón de cosas, desde lo arquitectónico, cómo están pensados los espacios de trabajo, a cómo es un cuerpo que ocupa el espacio, que lo habita. No sé, hay millón de costados que se pueden... Y bueno, y ahora tenemos un evento impresionante para pensarlo, no sé, algo muy, muy específico e inédito. Bueno, acá ya les digo, tienen un montón de inscriptes, me parece. ¡Vamos! Así que ponen sí en el chat, así que bueno, ya hay un grupo.
¿Qué les iba a decir? Bueno, esto, Nilda ponía también, celebremos la circulación de las prácticas más allá de los objetos, ¿no? Como algo que siempre habla que mucho, como el tema de el arte tradicional que endiosa un objeto, que miramos de forma como súper objetiva también, ¿no? Valga la palabra. Bueno, la práctica, ¿no? Como el tema de también volverlo como volver la atención ahí, y volver el valor ahí. Sí, totalmente. Perdón, que te estoy parafraseando, pero... Claro, ahí estaba leyendo justo esto que tomé Pau. Dice, siempre el tema es de qué cuerpos hablamos. Y sí, totalmente. También por eso esto, que me quedé un poco con eso que recién trajiste de lo de ensamblage, y por qué por ahí apelamos un poco a eso. Y tiene mucho que ver con eso, con que muchos de los diálogos y las discusiones conversas que tenemos con las chicas parten de esta mirada interseccional, de bueno, no se puede hablar de género o cuerpo en este caso, solamente desde una sola categoría, sino que tendría que ser de ese choque de muchas cosas que determinan que un cuerpo es casi como un evento que emerge en un momento, en un aquí y ahora, y después es otro, ¿no? En relación a qué otras cosas lo rodean. También por eso esto que hablábamos de la técnica recién. Y por eso siempre apelamos a lo del ensamblaje, un poco trayéndolo, y ahí sí ya es como un poco teórico lo que ya abarco, ¿no? Pero trayendo a colación el concepto de Jasbir Puar, cuando ella plantea precisamente que supuestamente que la teoría que ella plantea sobre el ensamblaje sería como un desprendimiento de la interseccionalidad, pero que tiene más en cuenta ese aquí y ahora, o sea, esa emergencia de diferentes categorías que en un determinado tiempo y espacio confluyen en un cuerpo, y que después se desarma y se genera otro. Y eso siempre yo lo pienso en relación a, qué sé yo, cuando yo estaba en Bolivia me dijeron que yo era blanca, y para mí eso era imposible, no hay nada blanco en mí. Entonces, bueno, creo que ahí a mí por lo menos me golpeó es la contundencia de lo que habla Puar, de esto de, bueno, yo puedo ser blanca en un lugar, puedo ser la morocha o la negrita en otro lugar, y como todas esas categorías dependen de un montón de otros factores para poder generar ese cuerpo, digamos. Entonces que el cuerpo nunca es uno, ni siquiera este cuerpo como tan concreto y tan material. Entonces también un poco todo eso es lo que también pensamos con lo de ensamblaje cuando lo relacionamos al fanzine. A esto de que también nunca es un solo cuerpo, ni el propio. No sé si más o menos. Bueno, muy bien. Nada, súper interesante y nada, intenso y poderoso. Sí, la verdad es que nos pasa, nos parte al medio y está buenísimo. Bueno, pasamos por los talleres, por la feria, por los fanzines, que son como sus tres patas, como les dicen ustedes. Bien, ¿hay algo más que se les venga ahora como para cerrar, que quieran como anotar? No sé. Yo vuelvo siempre sobre mis notas que me hice al principio, a ver si me quedó algo. Bueno, todos diciendo, ¿no? Muy interesante el tema del ensamblaje. Juancito ahí, que estuvo ayer increíble. Bueno, no sé si nos queda algo. A ver. No sé si chicas, alguna de ustedes tiene algo más. Yo como que un poco de los apuntes que también me fui haciendo, ya no me queda más. Ya lo creo que estoy tachando a todos. Ya están. Alguna que ya perdió la timidez.
¿Te quiere sacar las ganas? Creo que hemos paseado por todo lo que teníamos ganas de decir. Tremendo. Pero Igual, bueno, quedó la invitación a lo virtual, ¿no? Insisto, parece que sería muy sí. bueno aprovechar esta oportunidad que nos da la distancia, el aislamiento. Porque realmente nosotras este año no hemos estado trabajando todavía. Y no sé cómo será el futuro. ¿Cómo haremos pero, para juntarnos? claro, y realmente los talleres fueron muy poderosos, por lo menos para mí. Sí, me parece que, digamos, como que la tradición del fanzine nos trae cosas que en este momento son muy útiles, ¿no? Por un lado, todo lo que es darle espacio, palabra, virtual o en papel, como sea, en este caso seguramente sea virtual, a manifestaciones artísticas y culturales que son alternas, que no son canónicas, entonces como, bueno, tienen como otros lenguajes que permiten más libertades y que pueden acompañar expresiones diversas, digamos, a partir de su tradición y a partir de lo que uno quiera hacer con eso, ¿no? Porque el chatzine que estamos haciendo con los chats también tiene como algo de, no sé, está hecho con Google Drive, digo, es actual, no es punk de los 70. Entonces, bueno, es como adueñarnos un poco de eso y bueno, un poco en el espíritu de las Cuarencharlas, que es que bueno, que lo viral sea nuestra herramienta y que sea un nuevo punto de encuentro donde haya otras, otras expresividad,es otros sentidos, y bueno, Otra forma, sí, de una. Así que bueno, otros roces habíamos dicho en un momento, ya ni me acuerdo cuál, pero bueno, son otros. Acá hay una pregunta nueva que, a ver, podemos ir. Dice, ¿ustedes separan más del lado del fanzine como tradición gráfica o la tradición visual? Yo creo que nos paramos más que nada en la tradición de la autopublicación, digamos, o sea, como, como un algo que es autogestionado y que, no, sí. No entiendo la diferencia entre gráfica y visual, discúlpame, yo no. Lo que pasa es que me parece que hay algo que tiene el fanzine, yo tampoco sé tanto, me parece como, digamos, tradición gráfica tiene que ver también con el tema de la publicación, que en ese caso sería diferente, supongo, porque el fanzine me parece que es un formato A5 de forma tradicional y ustedes tienen un pliego más grande, que también tiene un porqué, que ya lo fuimos explicando, me parece. Y la tradición visual me parece que tiene que ver más con el tipo de imagen que se produce, capaz, Emi es quien sabe un poco más de eso. Me parece que va por ahí, no sé si quieren hacer algún comentario alrededor de eso. Pido la palabra. Yo creo que se refiere, lo que dice tradición gráfica o tradición visual, yo creo que es como la tradición gráfica del fanzine, digamos que la tradición gráfica del fanzine para mí es el formato del fanzine, como decís, es A5 o no, pero es como se ven, digamos, las palabras, como... Yo me acuerdo que los fanzines yo los hacía pegando fotocopias, cortaba unas letras, porque antes tampoco teníamos tantas... había internet, pero yo no tenía internet, me acuerdo. Entonces yo recortaba palabras o letras de las revistas y las iba armando yo, y quedaba como una tipografía fea, digamos, pero eso le daba esa gráfica, digamos, ese diseño. Su estética. Gráfico, esa estética desordenada, justamente, que eso es lo que a mí me gustaba y me gusta del fanzine, y es lo que yo rescato del fanzine que hacemos con las chicas, que las chicas hacen, digamos, porque todavía no he podido interactuar bien ahí como yo hubiera querido, digamos, porque no he tenido, o sea, hemos ido haciendo como otras cosas, no se nos ha dado todavía de que poder volcar bien todas juntas. Yo creo que habla de eso, el de la tradición gráfica y la tradición, y lo que habla del lenguaje visual, eso que vi ahí, que ahí se me fue la pregunta, se me subió, no la veo. Tradición visual, yo creo que es más lo que es la tradición visual de la heliografía, que es lo que hablaba recién Mariana, Alice, que hablabas de
de las luces, de la incidencia del sol sobre el papel, de cuánto tiempo de exposición tuvo, digamos, esa copia o ese dibujo, y bueno, va quedando como eso que hablábamos de las copas, que ya lo vimos varias veces, que es como que si vos lo dejas tanto tiempo, que, bueno, eso para mí es más como lo que se está refiriendo a la tradición visual de la heliografía. Y la tradición gráfica yo creo que lo ve más de como ¿cómo sería la estética de un fanzine tradicional? Sería, pero no hay ningún fanzine, o sea, sí, puede ser que tenga como una gráfica, una estética, digamos, como decís vos. Sí, acá Pau justo dice, el fanzine puede tener muchos formatos, lo principal es que se escapa de lo hegemónico, ¿no? Justo lo que estás diciendo, como no hay el fanzine porque se quiere escapar justamente de la lógica como tradicional y canónica, ¿no? De establecer un centro. Claro, yo cuando hacía no teníamos computador, o sea, habían computadores, pero yo no la tenía, yo no tenía ni impresora ni nada, y tal vez un amigo me mandaba por ahí una cosita así de una banda, una reseña o una cosa, con algún dibujito, y eso para mí era oro, o sea, yo lo cortaba, lo cuidaba, lo pegaba, trataba de que no se me hagan manchones con la plasticola, para que después yo eso lo podía sacar fotocopia y eso, no se quede la mancha, bueno, eso era antes. Ahora esto también sería algo así, que como que es diferente, porque las chicas, digamos, como que imprimen filminas y eso. Sí, yo creo que lo que más, perdón, Emi, pero creo que lo que más define en general al fanzine en sí es precisamente su cualidad de ser marginal, en general, no precisamente, sí hay como una cierta concepción visual de más o menos cómo se ve el fanzine, que es lo que vos describías, Emi, de estas cosas pegadas, con recortes de revistas, de diarios, de palabras y bla. Ese aprovechamiento de lo máximo del espacio, entonces romper incluso cómo se pueden separar supuestamente en sílabas las palabras, y había toda una cuestión con respecto a eso dentro de ciertos fanzines, sobre todo el de los 90, pero también hay una cierta historia, por así decirlo, también marginal, porque no hay una historia oficial sobre el fanzine, e incluso lo emparenta con los panfletos anarquistas, políticos de los políticos anarquistas, con las publicaciones dadaístas, también de los situacionistas, digo, hay como todo un montón de distintos elementos que componen a esa historia no oficial del fanzine, y que creo que un poco también esta idea nuestra de retomar esa idea de fanzine es casi como acercarnos un poco a la cuestión también política de esa tradición. Entonces, como medio allegarnos un poco ahí. Además de que es una publicación independiente, como lo son los fanzines, pero es un poco que medio que nos metemos ahí. Decimos, bueno, nosotras queremos apropiarnos un poquito también de esto, y ser un poco marginales, y ser un poco políticas, y ser un poco como... El fanzine es un poco marginal, como vos decís, porque existían las imprentas, existían las impresoras o las computadoras, nosotros no teníamos acceso, y por lo general, bueno, el tema de los panfletos anarquistas, porque no decían lo que ellos querían que dijera, entonces sí o sí tenían que recortar y pegar para poder armar los textos y las cosas que tenían que comunicar, o que ellos querían comunicar. Entonces eso, digamos, es lo que rescato, y lo que más me gusta es la desprolijidad, digamos, de lo que queremos comunicar. Sí, también, bueno, acá hay un comentario justo que dice la autopublicación, me parece que es la clave, y sí, hay un acento ahí también, porque por ahí, entre que tenés una idea y la manifestás frente a un público o alguien que te lee, a veces pareciera que el camino es súper tortuoso y súper difícil y súper inaccesible, y lo que la autopublicación permite en realidad es que no, o sea, quiero decir esto, con el fanzine tenía eso, agarro este pedazo, lo pego, lo fotocopio y ya está circulando, ya está listo, ya está hecho, no pasó por una imprenta, no pasó por una editorial, no pasó por una corrección, o sea, es como que yo soy sigo el impulso de hacerlo y de transmitirlo, y eso es todo, y es súper poderoso. Me parece que eso también está ahí en lo nuestro.
Sí, creo que bueno, que cuando pensamos que no había, no tenemos nada más, bueno, sí, siempre hay mucho más, y porque me parece que nada, algo que se vio durante toda la charla es que bueno, que claramente el espíritu del fanzine, su tradición gráfica, visual, histórica, su tradición intrínseca, nos sirve mucho y nos es muy, muy cercano a nuestra actualidad, porque tiene que ver con eso de la autopublicación, del hacer, que es algo que todos en este momento estamos como buscando, que también las cuarencharlas tienen un poco de ese espíritu, ¿no? De encontrarnos y bueno, que no sea perfecto, que uno hable, que, digo, hay preguntas y son miles y es un encuentro como muy, muy emotivo desde el punto de vista de, bueno, de la emoción de estar conectadas y encontradas desde la virtualidad, que hoy en día es un cuadradito, pero bueno, que igual se siente y se percibe, así que nada, creo que bueno, que fue como un atravesar con un eje, no solo el tema del fanzine, sino bueno, la escena sanjuanina, la escena de las autopublicaciones, de los talleres, y bueno, creo que es como un espíritu así que se vio por todos lados, por lo que dijeron ustedes, por el chat. La verdad que bueno, después se los vamos a pasar porque hay un montón de cosas para seguir pensando, el taller, así que bueno, creo que bueno, un encuentro full, ahí, power. Sí, yo quiero agradecerles enormemente todo lo que nos compartieron, todo lo que aprendimos. Trabajar así, con vos, Mariana, tengo una cosa muy especial con tu laburo, que este año encima lo pudimos poner completo en el CCK, como esos lugares donde una parece que nunca lo va a poder hacer, y lo hicimos, ¿no? Las 3 piezas pesadísimas, hermosas. Muchas gracias. Todos, ¿no? Poder compartir, la generosidad tuya de abrir el juego, de compartir a tus compañeras, de estar siempre pensando colectivamente, así que vamos por más, vamos por todo. Propongan, están las puertas. Sí, Paula Doberti hizo un dibujo hermoso de ustedes charlando, que lo mandó por WhatsApp, que después lo vamos a compartir también, porque la gente mientras ustedes hablan dibuja, cocina, y una foto hermosa de Carmen Roger cocinando mientras ustedes hablaban. Estas cosas de lo cotidiano que nos agarran, nos ponen en un lugar muy amoroso. Gracias, chiquis, las esperamos siempre Gracias. acá. Muchas gracias. Gracias a todos. Y muchas gracias. ¿Quieren que, Cami, no sé si estás por ahí, ¿querés abrir los micrófonos y les aplaudimos a las chicas como siempre? Claro, claro. Está. No. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. Genias, Claro. genias. Gracias. Claro. Muy buenas, chicas. Bueno, mañana, bellezas, mañana nos volvemos a encontrar. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Claro. Todos. Ana.